Hace 2 meses entré en una empresa donde el comité de dirección llevaba 8 meses sin tomar ni una decisión. Fue algo que me dejó como un poco flaseado y por eso he decidido hacer este vídeo. Imaginaos, 8 meses sin contrataciones, ni promociones, ni reestructuraciones, ni renovaciones de contrato, es decir, absolutamente nada, ¿no? Fue un indicador que dije, no, ¿qué está pasando? 8 meses paralizado. Cuando le pregunté al CEO, dije, ¿por qué, no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y sabéis qué me respondió? Me respondió una cosa que vemos con muchísima frecuencia. Me respondió, mira, Germán, no sabemos qué va a suceder, no sabemos qué va a suceder con esto de la inteligencia artificial, no sabemos qué nos va a hacer falta dentro de un año, no sabemos cómo va a cambiar el mundo y en esa situación lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Si lo pensáis, bueno, hay una parte de la sociedad que lógicamente entramos en las planificaciones estratégicas y decimos, oye, ante un escenario incierto, el quedarte haciendo lo que haces, bueno, eh, es una posibilidad, ¿no? Pero esa situación tiene un nombre, disculpar. Yo creo que un nombre que los ingleses, bueno, han hecho un estudio muy interesante sobre ello y eso al final se llama FOBO. Ya explicaré con más detalle a lo largo de este vídeo qué significa, ¿no? Y ese FOBO está paralizando, yo te diría que a una gran parte del tejido directivo español. Y lo peor de todo es que cuando finalmente estas empresas se desbloquean, lo hacen casi siempre de la peor manera posible, despidiendo o diciendo que, como estáis viendo en los últimos días, que los despidos es a causa de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, estamos generando más parálisis, ¿no? en esa banda, ¿no? Cuando en realidad es por algo muchísimo más íntimo y yo os diría muchísimo menos noble, ¿no? En los próximos 20 minutos te voy a explicar qué es FOBO, por qué los despidos masivos atribuidos a la inteligencia artificial es una respuesta un poco cobarde, os diría. 4 errores que cometen casi todos los directivos que despiden a gente porque viene la IA. Y os diría también que el objetivo de estos vídeos es crear alternativas, porque el discurso social de lo que está bien o lo que está bien, al final ahí no entramos, ¿no? Pero creo que una de nuestras labores en nuestra organización y en nuestro día a día es el crear alternativas, ¿no? Es decir, crear alternativas que están funcionando, que estamos implementando y que creo que os pueden utilizar. Si, bueno, que los podéis hacer servir. Si no, olvidaros, ¿no? O sea, es decir, si veis que hay algún consejo o algún punto que no os funciona, adelante, ningún problema, cambiar, ¿no? Abrimos este canal precisamente por ello, ¿no? Ya llevamos más de 10 vídeos, así que sé que suena tópico, es más, cuando la gente lo dice a mí en los vídeos de YouTube no me suele gustar, pero si estáis viendo este vídeo, si analizáis este vídeo, oye, os animaría a suscribiros para que podamos seguir creciendo en el canal, para que podamos realmente daros la mejor información y un poco también para que yo creo que ese contenido divulgador que no nos aporta nada más que poder compartir, saber un poco que lo estáis recibiendo bien y que, bueno, este pequeño esfuerzo que hacemos para compartir, bueno, creo que darle a una campanita, darle a suscribir, no vamos a hacer efectos de suscríbete, este tipo de cosas, pero creo que os pueden ayudar, ¿no? ¿Qué es FOBO? FOBO vienen de las siglas en inglés que es Fear of Become Obsolete. ¿Qué quiere decir eso? Tener el miedo a quedarte obsoleto. Creo que es algo que define muy bien lo que está pasando, ¿no? Es un fenómeno psicológico, está medido, estudiado, es más. La Society of Human Resources Management publicó en 2025, creo, o en 2024, no lo recuerdo, si no os pondré en la bio del estudio, que el 67% de los empleados comenzaba a sentir fobo, porque fíjate que hablamos de un sentimiento también, ¿no? Incluso un grado por culpa de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, había un gran porcentaje de personas que sentían que se podían quedar obsoletas. Yo esto, si lo reflexionamos, más que la palabra marketingiana, que creo que queda muy bien y estas cosas, creo que nos está sucediendo a todos, ¿no? Desde una perspectiva de qué viene, no entendemos muy bien lo que hay detrás, no entendemos tampoco lo que hay delante, vemos que nos ayuda y que nos limita a ciertos puntos que me gustaría que cogierais un concepto también que se llama pereza cognitiva, que creo que es súper interesante. El otro día estuve con una persona
que no voy a nombrar porque la conoceríais seguro, ¿no? Pero es un gran neurocientífico catalán, seguro que lo conocéis. Ahora está haciendo bastantes podcasts, o sea que... Y comentaba todo el concepto de pereza cognitiva y lo que se estaba generando, ¿no? Pero no es el caso. Volveremos a ese punto, incluso si tengo algún comentario, genero un vídeo interesante en esa parte, ¿no? ¿Qué quiere decir FOBO? Lo que os comentaba, ¿no? O sea, es decir, ese dato que estamos viendo que nos está preocupando no solo está afectando a empleados, o sea, esto es un dato que afecta a personas, ¿no? Y cada vez está afectando más a directivos, a los que toman las decisiones, y especialmente os diría a los que llevan 20, 25 años en la misma posición, ¿no? O sea, es decir, que empezaban incluso a ver un horizonte de jubilación con cierta tranquilidad, con cierta estabilidad, ahí hay un impacto mayor, ¿no? Lo que nos dice el estudio, ¿no? Cuando un directivo o una directiva tiene FOBO, su empresa entra en parálisis estratégica. Y vuelvo al principio, ¿no? No quiero decir que esta empresa todos tuvieran FOBO, pero el hecho de no decidir absolutamente nada por lo que va a venir, creo que es un gran error, ¿no? O sea, es decir, los cambios no vienen por ver qué está haciendo la competencia. Creo que los cambios vienen desde dentro, desde la cultura organizacional que tenemos, desde lo que queremos ser, de lo que queremos construir, ¿no? Esperar a que el panorama se aclare, yo os diría, bueno, no sé si el panorama se va a aclarar solo, ¿no? Que en muchas ocasiones, mientras esperas, yo os diría que bueno, la competencia se come el mercado, o sea, es decir, o explota internamente o las dos, ¿no? Y antes de seguir os pondría una cosa encima de la mesa, ¿no? Y si acabas de, bueno, este vídeo y quieres ver el nivel de FOBO que tiene tu comité de dirección, os dejaremos una plantilla, un link, ¿de acuerdo? En el primer comentario que hagáis os pondremos un link de 10 minutos para que podáis hacer un assessment, que yo creo que es interesante y lo podáis repartir incluso en la organización, lógicamente totalmente gratuito, porque el objetivo del canal es la divulgación, como bien conocéis, ¿no? Cuando un directivo, una persona entiende lo que es esta parte de tener FOBO, o un director de recursos humanos, o un CEO de una pyme, o una persona que gestiona a personas, ¿no? Yo os diría que tenéis que entender que es una situación normal, que es una situación a la cual nos estamos enfrentando todos y es una situación en la cual cualquier persona puede entrar, ¿no? O sea, es decir, cualquier persona puede estar pasando por ello y a lo mejor no nos damos ni cuenta, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Vamos a cosas prácticas, ¿no? Es decir, yo os diría que hay 3 síntomas, ¿no? O sea, que se observan, que se ven directamente y que son súper concretos, ¿vale? Y aparecen sobre todo en la rutina diaria, o sea, en la rutina de nuestras conductas observables, ¿no? Si reconoces 2 más en tu empresa, tener cuidado, ¿vale? Y yo creo que es importante, ¿no? Síntoma 1. Parálisis en decisiones de personal. Nosotros cuando entramos a una consultoría organizacional, que, oye, gracias a Dios estamos teniendo muchísimo trabajo en la parte de consultoría de gestión del cambio, en la parte bueno, de todas las implementaciones de los nuevos sistemas de recursos humanos para organizaciones, etc., etc., siempre preguntamos, ¿no? Hay otras consultoras que a lo mejor no lo preguntan, pero nosotros siempre consultamos y preguntamos cuáles son las últimas decisiones que se han tomado y que afectan al personal, ¿no? Y que afectan a las personas, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no? Como vimos en el caso del CEO que comentábamos al principio del vídeo, el comité deja de tomar decisiones, ¿no? No se toman decisiones, ¿no? Estamos muy liados, estamos trabajando en la estrategia, pero observas que no se toman ciertas decisiones, ¿no? Es decir, no se despide a quien no encaja, no se promociona a quien lo merece, no se contrata para cubrir bajas, no se invierte incluso en formación porque se ve que está obsoleta, ¿no? Entonces empezamos a decir, uy, cuidado, no sabemos qué va a hacer falta dentro de un año. Si empezamos a escuchar esta frase, cuidado, porque eso quiere decir que estamos entrando en una percepción bastante alineada con lo que queremos decir de FOBO, ¿no? Hay que esperar cómo se asienta esto. Otra frase que nos vamos a en ese punto. Otra frase que escucharéis es que no queremos comprometernos, ¿no? Esta parálisis tiene un coste oculto y yo creo que ese es importante, ¿no? Que la gente que se queda sin movimiento se desmoraliza un poco, ¿no? Y los buenos que suceden, no digo que los buenos en muchas ocasiones se mueven, ¿no? Porque empiezan a ver que su organización no va lo suficientemente rápida, porque empiezan a ver que se quedan obsoletos y ese síntoma FOBO personal engancha con el síntoma FOBO organizacional y dicen, uy, cuidado, este miedo, yo no me quedo aquí porque aquí no me voy a desarrollar y veo que viene un cambio muy grande, aquí nadie está tomando decisiones, ya las tomo yo, ¿no? ¿Entendéis la correlación que existe entre las dos partes, ¿no? Cuando la empresa tiene el FOBO, ¿no? O sea, es decir,
el comité deja de hablar del futuro y no se da cuenta, pero nosotros lo hemos detectado. Dejamos de hablar del futuro y empezamos a hablar de operaciones, de KPIs actuales, de preguntas de vamos al día a día, de, bueno, ¿cómo vemos esto? Si no tenemos esa pregunta de cómo vemos a esta empresa de aquí 3 años, normalmente desaparece ese punto de vista, ¿no? Y la gente percibe que cuando sus líderes han dejado de tener un plan, y eso se percibe, no hace falta que se lo digan, ¿no? Si lo notan directamente en las reuniones, ¿no? Es cierto que cuando hablamos de estrategia la gente se cansa, ¿no? Pero es cierto que cuando no lo hacemos la gente pierde el norte y pierde un poco el foco y lo notan, ¿no? Y esas preguntas estratégicas que vamos aplazando empiezan a tener su propio fuego en la plantilla. ¿Y eso qué es? Pues la antesala de que mucha gente se pueda marchar, ¿no? O sea, es decir, síntoma 3, por ejemplo, pues baja la productividad. Es una cosa que estamos notando. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir, uy, ¿qué tengo que hacer? Empieza a implementar algo de inteligencia artificial, empiezan a buscar cosas porque a lo mejor se tienen ese miedo de quedarse obsoleto y no tienen clara la dirección, y empiezas a notar que baja un poco la productividad, ¿no? Cuando hay FOBO en la organización, la productividad tiene un cierto descenso, si viéramos una curvatura, ¿no? Pero realmente es una manera muy, muy, muy perceptible y difícil de medir. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la gente trabaje menos horas o que la gente vaya menos a la oficina, ¿no? Es una cuestión de que empiezas a notar que hay como un cambio técnico en clima, ¿no? Que al final hace que la gente a lo mejor le dedique tiempo a otras tareas que no tienen tanto que ver con la posición, ¿no? Porque sienten que el mundo se está moviendo de una determinada manera y la gente se vuelve cautelosa, ¿no? Si una organización, imaginaos, entra en la prudencia, al final, ¿qué tenemos? Que se paraliza, ¿no? Y si estos 3 síntomas que os he dicho los juntamos, ¿no? En 500 personas, pues tenemos un problema, ¿no? Que es lo que estamos detectando nosotros en las organizaciones, ¿no? O sea, es un fenómeno que está viniendo en masa, no es un caso aislado. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque en las últimas 8 organizaciones nuevas en las cuales estamos trabajando, hemos detectado esto, ¿no? Sobre todo os diría también organizaciones que están muy conectadas en mercados tecnológicos, en mercados no avanzados, no es la palabra, pero en mercados que son muy volátiles y se van moviendo, ¿no? En mercados más conservadores trabajamos con otras empresas que pueden ser del sector industrial. Bueno, no lo están notando tanto, que les llegará, pero no lo notan tanto, ¿no? Pero en mercados en los cuales toda la parte tecnológica tiene un impacto brutal porque su negocio es tecnológico, pues ahí se está observando de una determinada manera, ¿no? ¿Qué está sucediendo también? Que está habiendo muchos despidos en contrapartida, que también tiene un efecto de FOBO, pero desde una determinada manera, el decir, como no sé lo que va a venir, aligero equipaje, ¿no? Y es así de triste, ¿no? Lo que se está haciendo en muchas maneras, ¿no? Yo creo que el despido masivo es una respuesta súper cobarde a no querer pensar un poquito más en profundidad, ¿no? O sea, es decir, cuando una empresa tiene este síntoma de FOBO y finalmente reacciona de esa manera, ¿no? Anuncia un ERE. Ahora hemos visto esta semana también otra empresa muy conocida que un ERE, un plan de transformación o una salida voluntaria, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que al final lo estamos justificando por inteligencia artificial, pero os voy a contar de verdad caso real, ¿vale? Que yo creo que ilustra muy bien el patrón. Empresa tecnológica española, 420, 430 empleados, después de un año trabajando con otra consultora, el nuevo CEO entra con un mandato súper claro, reducir plantilla, ¿vale? Porque le dicen, hay que reducir plantilla para incorporarse al nuevo mundo de la inteligencia artificial, porque claro, si la gente, estas herramientas van a ser más productivas que nosotros, pues vamos a quitarnos gente directamente, ¿no? Vale, vamos a mover ficha. A los 6 meses anunciaron un ERE, 80 personas, justificación oficial, la inteligencia artificial cambia el modelo de negocio, de operaciones, ya lo sabéis, bla, 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 bla. Y necesitamos una plantilla más reducida y más cualificada, ¿no? Que es un poco las líneas que están llegando. Genial, en el papel, ¿eh? ¿A que sí? Perfecto, de manual, ¿no? Laboralistas diciendo que ya todo y no hay ningún tipo de problema. A los 6 meses de ese ERE, la empresa empieza a decirnos, oye, estamos viendo que las posiciones que hemos contratado, que hemos echado y que estamos buscando reemplazar se están solapando, ¿no? Incluso con las que habíamos eliminado. ¿Qué había pasado? Que el despido no fue la IA. O sea, es decir, no fue por una herramienta de IA. El despido fue porque éramos incapaces de hacer un trabajo de rediseño en la era de la IA. Es decir, la IA fue una excusa, fue una causa real,
de una combinación de fuego directivo y parálisis acumulada, ¿no? Pero, bueno, y presión del consejo, ¿vale? Pero cuando combinamos estas cosas, es decir, casi siempre es lo mismo: despidos masivos, justificación tecnológica y a los 6 meses contratación por pánico. Porque tenemos que tapar agujeros, porque hemos introducido algo y nos estamos dando cuenta que esta persona no, echamos a una persona que tenía ese know-how, pero lo hicimos. ¿Qué sucede? Y esto es lo que está viviendo muchísimas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Porque creo que es fundamental que cada uno se lo autodiagnostique, que los comités de dirección hagan ese momento de pensar y decir, oye, ¿realmente estamos implementando algo que nos va a hacer más productivos sin la gente que tenemos? ¿Realmente estas personas pueden salir? Porque, oye, que yo no digo que no se tenga que despedir a nadie, ojalá viviéramos en un mundo en el cual no sucediera, ¿no? Pero en ciertas ocasiones es súper estratégico, se tiene que hacer y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero el hecho es que lo estamos haciendo desde un punto de vista, ya no dentro del impacto emocional de las personas, pero estratégico, a causa de un miedo que está siendo por quedarnos obsoletos, pero no por una realidad sistémica. Eso es lo que yo me quiero referir. No estamos teniendo una realidad sistémica para poder ejecutar esos despidos, ¿no? Lo primero es rediseñar la organización para integrar la IA con un criterio. Y para ello necesitamos 3 cosas. Yo os diría que es: 1, enfrentarnos a los equipos; 2, una disciplina para mantener un plan de 12 meses sin desviarte; y 3, la humildad para admitir que no sabemos lo suficiente. O sea, es decir, esto sucede, yo os lo digo de verdad. Hay muchas organizaciones, nosotros sabemos de lo que sabemos, pero hay muchas organizaciones que nos vienen ya con un plan hecho y tú dices, ¿y cómo lo has hecho? Bueno, de la manera que tenemos que reducir coste, le hemos pasado un mail a cada manager y hemos dicho a quién despedimos. Ningún tipo de lógica. O sea, es decir, ningún tipo de lógica. Una cosa es que tengas un problema de costes y que tengas que reducir plantilla, ¿no? Pero si es así, no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que tenemos que introducir esa parte más medible de pensamiento sistémico, de realmente vender esa parte más de entender que las implementaciones tecnológicas no tienen por qué quitar a gente, ¿no? Y yo creo que al final los errores, ¿no? O los 4 errores, os diría, que cometen los directivos a la hora de despedir, al final casi siempre es el mismo, ¿no? O sea, es decir, yo os diría, en un caso, ¿no? Bueno, espero que no reconozcáis a nadie, ¿no? Pero lo peor que se puede estar cometiendo es despedir puestos y no capacidades. ¿Entendéis esto? O sea, estamos despidiendo posiciones cuando estamos trabajando por capacidades y porque lo que nos interesa tener es... Y os recomiendo un vídeo que hice hace poco sobre el nuevo organigrama de recursos humanos. Verlo, por favor, porque es súper clarificante, ¿no? Es decir, al final, olvidaros de los planes de formación al uso, de cómo hemos trabajado al uso. Ese modelo está obsoleto, eso sí que está obsoleto, ¿vale? ¿Qué está sucediendo? Que ahora mismo, por ejemplo, tenemos que tener un mapa de Skill Intelligence, que hablamos de tener un mapa de capacidades de la organización, un mapa competencial de la organización, pero real, no estas milongas que muchas veces hacemos en un Excel y nos lo quedamos nosotros, ¿no? Y entender cómo linkamos las competencias que tenemos organizativamente, que es la suma de competencias personales en muchas ocasiones, o sea, así de sencillo os lo pongo, ¿vale? No, eso metodológicamente no está bien porque tienes que buscar las competencias de... Bueno, perfecto. Suma de competencias que tenemos en la organización en base a la estrategia que tenemos. Y a partir de ahí jugarlo, ¿sí? Pero hay veces que estamos despidiendo a posiciones, pero es que esa persona tenía una competencia que no sé, era clave para la organización. No, pero es que en su posición la amortizábamos porque no tenía sentido. Bueno, estupendo. Pues busca la manera de reorganizar y rediseñar la posición, ¿no? Es decir, la pregunta que se hace todo el mundo es que cuando viene, ¿qué es lo que va a desaparecer? Y no tiene que desaparecer una persona, sino tendrán que desaparecer las competencias que no deseamos y transitarlas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué capacidades necesito que tenga mi gente para que la IA realmente sea una palanca y no un sustituto? Fácil, que la IA sea una palanca y no un sustituto, porque cuando despedimos a una posición estamos despidiendo un activo que en muchas ocasiones no hacemos ni que las capacidades transferibles vayan, ¿no? O sea, es decir, despedimos usando el organigrama. Fácil, ¿no? Lista de bajas, te llevas por delante a gente con criterio, que habría sido súper valiosísima en el rediseño, ¿no? Primer punto, que no lo hagáis, ¿vale? Segundo punto, que yo creo que sí tenéis que hacer este punto porque está habiendo muchos despidos y se están haciendo de una manera súper, yo creo que poco elegante. Por otro lado, porque recibir un correo electrónico y decir que te han despedido creo que no es elegante, o sea, ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
Pero aparte que creo que lo estamos haciendo con poca cabeza, no estamos pensando en ese punto, ¿no? Y creo que las consultoras que están acompañando, y aquí una crítica también, no se tiene que hacer todo por dinero, ¿vale? Y esto es importante, o sea, es decir, al final cada uno tiene que tener sus líneas rojas, y no lo hablo desde la filosofía, pero creo que decir sí, sí, sí a un cliente siempre no es bueno, ¿vale? No es bueno simplemente por facturar horas y por seguir facturando, ¿no? O sea, creo que no es interesante, ¿no? Error 2, ¿no? O sea, es decir, no haber dado un plan de transición antes del despido. Esto es un dato concreto, ¿vale? En el 59% de los despidos masivos relacionados con la IA que hemos auditado, ¿sí? Las empresas nunca ofrecieron a esas personas un plan de transición previo, ni de formación ni de intentos de reubicación. Curioso, ¿eh? ¿Sí? Ni un periodo de prueba con otro rol. Bueno, pasaron del trabajo de ayer al ERE. Del trabajo de ayer sin ningún tipo de escala intermedia, ¿eh? Es decir, hemos pasado de un punto de que no encajan y bueno, fuera. Que esto legalmente podríamos hablar, ¿sí? Porque sabéis que está el AI Act de Europa que viene en 2026, ya, el 1 de agosto se implementa. Bueno, podríamos hablar si esto, por lo menos éticamente, creo que es poco defendible, ¿no? Y operativamente es estúpido. Y perdóname que lo diga, ¿eh? Es estúpido operativamente, ¿no? Porque hay un porcentaje muy alto de esa gente que podría haberse relocado en 3 meses, ¿no? Con una formación bien diseñada, en 3 meses lo tendríamos, ¿no? Error número 3 que está sucediendo en estos despidos, ¿no? Por FOBO, comunicar mal el porqué. La mayoría de despidos masivos se comunica que es por una adaptación al nuevo entorno tecnológico o una optimización de recursos o un realineamiento estratégico. La gente ya no se traga esas frases, y os lo digo de verdad. Cuando comunicamos eso en un ERE, el lenguaje queda bastante vacío, la persona despedida sale, yo te diría que, bueno, convencida de dos cosas, que la decisión es injusta y que la empresa no sabe lo que está haciendo. Mucha gente está saliendo y me está llamando y me está diciendo, Germán, es que están implementando algo porque, bueno, porque sí, ¿no? Y me está llamando gente sobre todo que conoce muy bien las implementaciones en transformaciones digitales, porque se está despidiendo a mucha gente más técnica, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y me dice, no saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, es decir, no saben lo que están haciendo, pero ha habido alguien que les ha vendido una moto y les ha dicho que esto va a ser la maravilla, ¿no? No estamos en ese punto, a día de hoy, ¿eh? No lo estamos. Dentro de 6 meses no lo sé, pero a día de hoy no lo estamos, ¿no? Y está asociando mucho las estructuras porque estamos despidiendo mucho conocimiento que aparte no lo tenemos ni arraigado en la organización, ¿no? Y ese daño os diría que tiene un coste que casi nunca aparece en el business case, pero sí que aparece, ¿no? Y aparece sobre todo en los años después, ¿no? O sea, es decir, el coste de contratación, luego tenemos dificultad para atraer perfiles, la rotación de la plantilla es muy alta. No aparece, ¿eh? ¿A qué no? Cuando estamos haciendo ahí un assessment, ¿no? Y luego creo que tenemos un error enorme que estáis dejando que el algoritmo decida sin una firma humana y esto es súper grave, ¿vale? Y de verdad, que quiero ser súper transparente en esa parte, ¿no? O sea, algunas empresas, especialmente las grandes, están empezando a usar herramientas de IA para identificar candidatos en salidas, en el ERE, o sea, es decir, conocidísimo esta parte, no voy a decir el nombre de una herramienta que se está utilizando que me parece una salvajada, ¿no? Y al final el comité pues aprueba la lista de la herramienta, sale en el ERE, ¿no? Y el problema es que ningún humano firma una decisión con un criterio propio, ¿no? Es que es más, incluso hemos relegado esa responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que como el proveedor recomienda, la herramienta calcula, pero la pregunta sería, ¿quién decidió que esa persona en concreto saliera y por qué? Y en muchas ocasiones no hay una respuesta ahora mismo. No está viendo, ¿no? Y quiero que vayamos al origen del vídeo. O sea, es decir, esto que os estoy contando, en muchas ocasiones viene por fuego. ¿Sí? Porque hay una parte que me estoy quedando quieto por no moverme, pero hay otra parte en la cual es que me estoy moviendo hacia el lado que me están diciendo. Y lo que digo es aplicar criterio, que no pasa nada. O sea, es decir, yo creo que es algo que, bueno, que sería interesante, ¿no? En esta parte, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de que en España, en 2025, ya hay casi 3 sentencias de la Audiencia Nacional que apuntan hacia una dirección en la cual no podemos tocar los algoritmos por las decisiones. Si una empresa está pensando en un ERE relacionado con ella, cuida repasar los puntos, os recomendaría que esa parte sea importante. Pero más que esta parte, os quería poner alternativas a los despidos que se están haciendo, ¿vale? Y creo que es la parte fuera y fuerte del vídeo, ¿no? ¿Qué alternativas podemos tener, ¿no? Cuando no es una causa estructural, financiera,
y cómo podemos salvar algunos puestos de trabajo, ¿no? O sea, es decir, os diría como 3 alternativas operativas y con datos reales detrás, ¿vale? La uno, reskilling con criterio, o sea, es decir, empezar con los reskillings. No es lo mismo que una formación masiva, de verdad. Un reskilling con criterio significa identificar persona por persona qué nuevas capacidades puede desarrollar cada uno y diseñar un itinerario de 12 meses específico para la persona. Que esto, la IA, nos ayuda súper bien, ¿sí? Caso real, empresa industrial, 300 y pico empleados y van a despedir a 70 personas. Cuidado, 70, estamos hablando. O sea, era mucho parte de la plantilla, ¿no? Y en lugar de eso hicimos una auditoría, ¿no? Y medimos realmente qué se quería cubrir con esa parte, ¿no? Porque al final ellos, bueno, se vendieron a un fondo, luego el fondo, da igual, historias muy largas. Pero logramos sentarnos con esto, ¿no? Con un plan de reskilling, con implementación y han aumentado productividad con esas 70 personas porque demostramos que en otro escenario iban a tener que volver a contratarlas. O sea, iban a tener que volver a contratarlas de un punto porque esos roles de supervisión no los podían eliminar, ¿no? Es decir, esos procesos automatizados estaban muy bien, ¿sí? Pero esos outputs de la IA los tenía que revisar alguien. Y esta persona que decía que nunca tenía tiempo podía ir a otro punto, ¿no? Coste del reskilling no era muy alto. O sea, es decir, coste evitado por el ERE, ostras, alto. ¿Sí? O sea, es decir, estamos hablando de que disminuimos casi a la mitad el coste operativo que podían tener, ¿no? En ese punto, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que entendamos que a nivel de coste es más beneficioso desde una perspectiva inicial. Punto 2, rediseño de roles, ¿no? O sea, al final el problema no está en la persona, sino en el rol, ¿no? O sea, es decir, la descripción de puesto está obsoletísima, la persona sigue haciendo un poco lo que quiere y decimos, oye, no, o sea, vamos a un punto de rediseñar roles, ¿no? O sea, es decir, yo creo que es importante entender que en muchas ocasiones, si hacemos un mapa de inteligencia, os recomiendo también que entendáis que hay una parte de recursos humanos que se tiene que encargar de toda la parte de reskilling y de orquestación de IA, y ahí podemos incorporar todo este rediseño de roles, ¿no? Fundamental para el futuro que nos viene. Si somos capaces de ir a esta línea, vamos a poder aumentar muy bien las cosas. Si vemos que no podemos llegar, vamos a tener muchísimos problemas, ¿no? El resultado de rediseñar roles en un cliente que tuvimos fue que realmente, pues bueno, evitamos, ¿no? Que se despidieran a más personas, ¿no? Porque pudimos rediseñar ciertos roles desde una perspectiva amplia. Es decir, no hay otro punto, ¿no? O sea, es decir, incluso la gente que salió a hacerle una salida acompañada, ¿no? Porque también el coste que van a tener esas personas van a ser importantes, ¿no? Yo os diría, porque no, tampoco quiero entrar en un punto de contradicciones, ¿no? Y me gustaría como dejar claro un punto, ¿no? El algoritmo no puede decidir, nos puede ayudar, ¿no? El algoritmo no puede incrementar nuestra humanidad. Es imposible. O sea, es decir, o somos capaces de centrarnos un poco, entender ese fobo, cómo nos afecta, cómo nos está afectando en las decisiones humanas, ¿no? Y entender que ese riesgo de quedarnos obsoletos nos está traccionando hacia meter quinta en ciertas situaciones o poner una marcha en otras, y entender que en el centro y en el equilibrio está ese punto, ¿no? Y si no sabéis hacerlo, asesorados, de verdad, ¿eh? O sea, es decir, entender, ver modelos también de donde se pueden implementar, escenarios futuros donde pueda haber, y a partir de ahí actuar, ¿no? Quiero acabar los vídeos ahora bueno, sabéis que hemos sacado un libro, que lo tenemos aquí, que me encanta. Y me dijo el otro día un compañero, me dijo, oye, ¿por qué no lees una parte del libro, ¿no? Que para acabar en cada capítulo? Y dije, pues mira, lo voy a hacer. Y os voy a leer, bueno, en una página que dice, la parte técnica tampoco va a salvarte. Aquí viene el argumento que más incomoda a los departamentos de selección que llevan años construyendo sus procesos sobre las bases de competencias técnicas y que, sin embargo, es en este momento el más urgente de escuchar. La parte técnica tiene fecha de caducidad. El Foro Económico Mundial establece que el 44% de las competencias básicas de los trabajadores habrán quedado desactualizadas en 2027. No en 20 años, no en 2. Y la velocidad de obsolescencia de las competencias técnicas se está acelerando y no ralentizando. ¿Por qué os leo esto? Porque creo que si somos inteligentes,
y queremos hacer y crecer con nuestra gente, tenemos que ayudar a hacer ese salto también a nuestra gente, ¿no? Y eso es muy importante en el día de hoy, muy importante para las personas que os dedicáis a personas y muy importante para ese punto. Así que gracias por estar ahí y súper abierto a los comentarios.